¿Cuántos creen que hay una presencia de Dios en esta casa? Yo sentí esa presencia maravillosa. Mientras estábamos adorando, sentíamos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es lo que necesitamos para ser renovados, transformados, para cumplir el propósito del Padre por el cual estamos aquí en la tierra. Entonces, quiero invitarles, por favor, a que inclinen su rostro y vamos a hacer una oración. Papá, gracias te damos en esta maravillosa hora en el nombre de Jesús. Gracias porque tu voluntad para nosotros siempre es buena, es agradable, es perfecta. Y gracias porque estás en medio de nosotros, en medio de tu pueblo, y estás obrando, estás haciendo tu voluntad, estás trayendo cambios, estás transformando mentalidades, estás transformando corazones, estás haciendo milagros, estás levantando al caído, estás fortaleciendo al que se siente débil, estás haciendo cosas en medio de nosotros, y eso es por tu presencia. Tú dijiste: no los dejaré huérfanos, sino que enviaré al Espíritu Santo, el Consolador, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Es el Espíritu Santo lo que nos mantiene, es el Espíritu Santo nuestra brújula, es el Espíritu Santo lo que hace que sigamos avanzando día a día y cumpliendo tu propósito en la tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este maravilloso regalo. Gracias en el nombre de Jesús por este poder. Gracias en el nombre de Jesús por guiarnos mientras estamos aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor y quiero invitarlo que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 2, por favor. Evangelio de Marcos, capítulo 2. Una bonita historia y una enseñanza para todos nosotros en este pasaje. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Dice: después de varios días, Jesús regresó al pueblo de Capernaum. Apenas se supo que Jesús estaba en casa. Mucha gente fue a verlo. Era tanta la gente que ya no cabía nadie más frente a la entrada. Entonces Jesús comenzó a anunciarles las buenas noticias. De pronto llegaron a la casa 4 personas. Llevaban en una camilla a un hombre que nunca había podido caminar. Como había tanta gente, subieron al techo y abrieron un agujero, y por ahí bajaron al enfermo en la camilla donde estaba acostado. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al paralítico: amigo, te perdono de tus pecados. Al oír lo que Jesús le dijo al paralítico, unos maestros de la ley que allí estaban pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Lo que dice es una blasfemia, una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué piensan así? Díganme, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar a este enfermo o sanarlo? Pues voy a demostrarles que yo, el Hijo del Hombre, tengo autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al que no podía caminar: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. En ese mismo instante, ante la mirada de todos, aquel hombre se levantó, tomó la camilla y salió de allí. Al verlo todos se quedaron admirados y comenzaron a alabar a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada como esto. Yo declaro en esta hora, en este día, en el nombre de Jesús,
que techos en nuestra mente y en nuestro corazón se van a romper. Amén. En el nombre de Jesús. Estoy declarando que cosas que nos estaban impidiendo entrar a la presencia de Dios, entrar a la presencia de Jesús, hoy se rompen en el nombre de Cristo. Hoy se están rompiendo en el nombre de Jesús. Creo con todo mi corazón que hay personas que tienen una fe sincera, una fe correcta, que aman a Dios, que quieren seguir a Dios, que quieren servir a Dios, pero se encuentran en alguna forma, en algún área de su corazón, se encuentran como paralíticos. No avanzan, no caminan, no se pueden valer por sí mismos. Y la Biblia habla de las personas débiles en la fe. La Biblia habla de personas que tienen una fe con Dios, una conexión con Dios, pero sencillamente son débiles en la fe, a los cuales hay que sostenerlos, a las cuales hay que ayudarlos a caminar, a los cuales hay que instruirlos, a los cuales hay que sostenerlos, fortalecerlos, porque son débiles en la fe. Y muchos de nosotros, aunque a lo mejor no te consideras, no, pastor, yo no soy débil en la fe. No, yo siempre estoy firme en la fe. Yo siempre busco a Dios, yo siempre hago lo recto, yo siempre hago lo correcto y está bien. Pero muchas veces tenemos momentos de debilidad en la fe. Muchas veces le pasó al apóstol Pedro y le pasa a mucha gente y le pasa a hombres de Dios. Siempre me gusta decir que el único ejemplo que tenemos en la Biblia de la persona que nunca se equivocó y que nunca cometió un error se llama Jesús. Pero todos los hombres de Dios, todos quien tú me digas, cometieron errores. Y en algún momento tuvieron un momento de debilidad en la fe. Su fe les faltó, su fe les falló, su fe flaqueó. Algo pasó, porque el único perfecto en esta historia bíblica que tenemos en nuestra mano es Jesús. No hay nadie más. David falló, Abraham falló, Noé falló, todos han fallado. Elías, el profeta de fuego, el hombre que hizo caer fuego del cielo, falló. No fue perfecto. El único que fue hallado perfecto delante de Dios se llama Jesús. Así que tenemos que alegrarnos tú y yo de que el único perfecto es Jesús. Por eso dice el libro de los Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Dios conoce tu corazón. Y el pastor lo decía ahorita, Dios conoce tus obras, conoce tu caminar, conoce tus pensamientos, conoce tu proceder, conoce cómo procesas estas circunstancias, conoce cómo procesas los pensamientos, conoce cómo interpretas las situaciones. Él lo sabe todo. La Biblia dice que Jesús supo lo que estos hombres estaban cavilando en sus pensamientos, lo que estaban procesando, cómo estaban interpretando lo que estaba sucediendo ahí con ese paralítico cuando Él le dijo: tus pecados te son perdonados. Estos hombres dijeron, dentro de sí, este hombre está diciendo blasfemias, está ofendiendo a Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Y es algo tremendo lo que sucede en el corazón del hombre, es algo tremendo lo que puede suceder en el corazón de un creyente. El corazón de un creyente se encuentra bajo mucha tensión. El corazón de un hombre, de una mujer que ha puesto su fe en Cristo, se encuentra bajo mucha presión. Por un lado tiene al diablo, que no se escapa en esta hora, no se va a escapar. Tiene al diablo. Por el otro lado tiene al mundo. Por el otro lado tiene a la carne. Pero también tiene a Jesús. Tiene al Espíritu Santo que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Pero siente la presión. Siente la presión de la humanidad. Siente la presión de la tentación. Siente la presión de los ataques del enemigo. Pero Dios no nos ha dejado solos, nos ha dejado al Espíritu Santo. Nos ha dado armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No nos dejó solos y tampoco nos dejó desarmados. Nos dejó también la armadura del Espíritu.
Hay presión, sí, Dios lo conoce. Hay presión en las circunstancias, sí, Él lo sabe. Sientes la presión, sientes que tienes que estar firme, mantenerte en tu fe. Amas a Dios, quieres servir a Dios. Y dice la palabra que Él no pondrá sobre nosotros una carga que no podamos sobrellevar, sino que con ella dará juntamente la salida. Entonces, en esta escritura encontramos a 4 hombres que le abrieron paso al paralítico, que lo introdujeron a la presencia de Dios, y que un lugar abarrotado y un lugar encerrado, cerrado, no fue una limitante para ellos llevar a este paralítico y ponerlo en la presencia de Dios, para que este hombre recibiera un milagro. Muchos de nosotros nos encontramos como este paralítico, que no estamos avanzando, o sentimos que no estamos avanzando, o sentimos que no estamos caminando, sentimos que no estamos llevando a cabo lo que deberíamos de estar llevando, de estar produciendo. No estamos, a lo mejor sentimos que no estamos produciendo eso que quisiéramos producir para Dios. Jesús le dijo a los discípulos que Él era la vid y ellos los pámpanos, que todo pámpano que permanece en Él, este va a llevar mucho fruto, pero el pámpano que no da fruto en Él es cortado y echado al fuego. Pero todo pámpano que lleva fruto, el Señor lo limpiará para que lleve más fruto. Y muchos de nosotros a veces nos sentimos que estamos haciendo la gran cosa en el reino de Dios. Tal vez tú consideres que el servicio que haces es muy pequeño o insignificante para Él, pero para Dios es fruto. Lo que tú haces para Dios es fruto. Cuando tú compartes el evangelio es fruto. Cuando tú invitas a alguien a venir a la congregación es fruto. Cuando tú le regalas algo de Dios a una persona, una música cristiana, un libro, un folleto, es fruto. Para Dios no hay obra grande ni obra pequeña. La única obra que existe delante de Dios es la que fue llevada a cabo en la cruz del Calvario. Esa es la obra de Dios, y que creamos en esa obra. Esa es la obra más grande en la historia de la humanidad, la obra de la cruz del Calvario, la obra de Jesús, la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Todo lo que tú haces para el Señor es fruto. ¿Cuántos de ustedes quizás se hayan sentido como paralíticos, que no están avanzando, o que hayan tenido momentos de debilidad en su fe y sienten que no están avanzando, que no están creciendo, o que no están haciendo lo suficiente para Dios? Quiero decirte que hay obstáculos en nuestro diario vivir. Hay techos que no nos dejan estar en la presencia de Dios. El pastor hace unos momentos mencionaba que Dios conoce nuestro corazón, y mencionaba obras de pecado, obras de carnalidad, o situaciones complejas que estamos viviendo, situaciones difíciles. Estaba mencionando que Dios conoce nuestras debilidades. Dios conoce nuestra situación. Dios conoce por lo que estamos pasando. Dios conoce nuestras caídas. Y muchos de nosotros quisiéramos solo hablar de las cosas buenas de la palabra, o de las cosas lindas del reino de Dios, y no estar confrontados o no enfrentarnos a esta realidad o a esta verdad de que tenemos que arrepentirnos. Sí, queremos que nos hablen de bendición, de prosperidad, de sanidad, que nos hablen del toque del Espíritu Santo, que nos hablen de la llenura de una palabra profética para avanzar, para crecer, para fructificar, pero no queremos ser confrontados. No sé si me estoy explicando. Entonces, pero es una realidad en nuestra vida. Entonces, pero lo que es real también en nuestra vida, o lo que es real en nuestro caminar con Dios, o nuestra vida espiritual, es que Él quiere sanarnos de la parálisis.
Él quiere levantarnos. Él quiere perdonarnos. Él quiere sacarnos de esa situación. Pero necesitamos entrar a la presencia de Dios para que eso suceda. Porque este paralítico estaba afuera. Estaba la gente amontonada en aquel lugar, oyendo al maestro, pero se encontraba afuera. Y este hombre tenía 4 amigos, 4 personas que lo estaban ayudando. Y esto me habla a mi corazón y me deja una enseñanza de que hay personas en la iglesia, cómo ayudan a otras personas para entrar a la presencia de Dios. Cómo hay personas que Dios pone a nuestro alrededor cuando nos encontramos en momentos como este paralítico. Y nos los pone alrededor para levantarnos. Nos los pone alrededor para animarnos, para fortalecernos y llevarnos a la presencia del Maestro. Hay amigos, hay personas, hay hermanos que nos hacen mejores. Hay amigos, hay hermanos que nos acercan a Dios. Hay amigos, hay personas, hay hermanos que nos acercan más al propósito de Dios. Hay amigos, hay hermanos que hacen algo para que nosotros estemos mejor. Y este fue el caso de este paralítico. Estos 4 amigos vieron el problema, vieron la situación, evaluaron la situación y llevaron al paralítico al techo, rompieron el techo y bajaron al paralítico para que estuviera en la presencia de Jesús. Tú y yo que tenemos que estar en la presencia del Señor si queremos ser sanados. Los techos se tienen que romper para que podamos estar en la presencia de Jesús. Los techos se tienen que romper para que podamos entrar en la presencia del Maestro. Y existen techos en nuestra mente que no nos dejan entrar a la presencia de Dios. Uno de ellos, uno de los más grandes techos que podemos tener y que nos impiden entrar a la presencia de Dios, es la culpa. Eso es el techo más grande que un creyente puede tener. Otro de los techos es el sentirse indigno delante de Dios. Conceptos equivocados que podemos tener en la manera de concebir a Dios o de relacionarnos con Dios son techos que nos impiden estar en la presencia de Dios. Hay gente que ve a Dios muy lejos, pero Dios está dentro de ti. Gloria a Dios por esos amenes. Hay gente que está buscando afuera lo que Dios ya depositó en usted. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas mediante su poder y están en Cristo, residen en usted. Todo está dentro de usted, pero a veces estamos buscando afuera lo que ya tenemos adentro. Conceptos equivocados de relacionarnos con Dios. Conceptos bíblicos que tenemos equivocados de relacionarnos con Dios. La Biblia está como trazada o dividida en pactos. Dios hizo un pacto con Noé. Dios hizo un pacto con Abraham. Dios hizo un pacto con David. Dios hizo un pacto con Moisés también, con su pueblo, a través de Moisés. Pero hizo un pacto con Jesús. Antes de ir a la cruz y después de celebrar la Pascua, tomó el pan y tomó el vino y dijo: este es mi nuevo pacto. No estamos en el pacto de Noé, no nos encontramos en el pacto de Abraham, aunque hay promesas. No nos encontramos en el pacto de David. El pacto de David es que nunca faltaría de su descendencia que se sentara en su trono. Es Jesús, el hijo de David. Hizo un pacto con Moisés y le dio la ley al pueblo a través de Moisés. Y cuando hizo un pacto con el pueblo a través de Moisés, les entrega la ley. Con Jesús
hizo un pacto y nos entregó la gracia, no la ley. Pero no podemos relacionarnos con Dios con un pensamiento legalista, como si estuviéramos en el pacto mosaico. Tenemos un nuevo pacto. La Biblia dice que tenemos un mejor y nuevo pacto. Y la forma de relacionarse con Dios es en este nuevo pacto a través de Cristo Jesús. Entonces, muchas de esas cosas nos impiden avanzar, nos impiden dar fruto, nos impiden movernos en el reino de Dios. La culpa, la indignidad, el pecado, nos impiden movernos en Dios. Conceptos equivocados de Dios. Dice la Escritura que Dios, que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, un elemento importante para tocar el corazón de Dios, para agradar a Dios y para acceder a los recursos que Dios tiene para nosotros, es a través de la fe. Pero si existe una fe débil, entonces no vamos a poder acceder totalmente a Dios, no vamos a poder agradar a Dios totalmente y no vamos a poder acceder a los recursos que Dios tiene para nosotros, porque sin fe no se puede agradar a Dios. Y me gusta poner este ejemplo de Pedro. El apóstol Pedro, un hombre de Dios, un hombre intrépido, un hombre que le gustaba asumir y tomar riesgos. Y ven a Jesús caminando sobre las aguas del mar, y Pedro, abalanzado, intrépido, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Y bajó, y le dijo Jesús: ven, soy yo, no tengan miedo. Y Pedro baja y empieza a caminar también sobre las aguas, pero dice que hay una parte que dice: viendo la tempestad y los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Momentos de debilidad. ¿Cuántos se avergüenzan de los momentos de debilidad? Nomás uno. Los demás son santos, justos y perfectos. ¿Cuántos se avergüenzan de momentos de debilidad? ¿Cuántos están casados? Los que están casados deben de avergonzarse de momentos de debilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el matrimonio no es fácil, no es sencillo. Dicen que el matrimonio es un arte. Y lo es. Porque son dos mundos conviviendo entre sí. Son dos pensamientos conviviendo, diferentes pensamientos. Pero hay momentos de debilidad. Hay discusiones. Ay, no, pastor, ¿cómo es posible? No, eso no. Hay desacuerdos. Ya va a empezar, pastor, con esas cosas, con esos temas. Pero ¿hay desacuerdos o no los hay? Sí. Usted nunca conoció a un predicador que dijo: yo nunca me he peleado con mi esposa. Bueno, con decirle que el Señor no se casó. Por algo no se casó. Por algo, yo creo que si se hubiera casado no hubiera cumplido con el propósito de Dios. ¿Fue soltero? Le hubiera dicho: a ver, tu prioridad soy yo, no la cruz. Le hubiera dicho. Hello. Ok. No, cualquier coincidencia es pura realidad. A ver, aquí las cuentas se tienen que pagar. Bueno, ya no voy a entrar en ese tema mejor, porque ya se me pusieron serios. ¿Sí me explico? Pero los que estamos casados sabemos la paciencia, la tolerancia, la unción que debemos cargar para no ceder, sucumbir, para no caer en la tentación y en el lazo del enemigo. Tanto él como ella. ¿Me estoy explicando? Digan amén los casados. ¿Cuántos están casados aquí? A ver, levanten el anillo de... ¿Sí? Los que no tienen multa. Los que están casados y no traen el anillo tienen multa. Son 500 pesos por multa.
Vayan pasando trayendo las ofrendas. ¿Cuántos ya se casaron con la bendición del pastor? ¿Y los demás? Boda masiva. Hay dificultades, hay momentos que nos van a sacar. Hay situaciones que nos van a mover. Hay situaciones que nos van a meter como en ciclos que no nos van a dejar avanzar. Matrimonios, bueno, yo no sé ni por qué estoy mencionando tanto los matrimonios. ¿Cuántos de ustedes han entrado en ciclos? En temporadas que no avanzan ni para adelante ni para atrás. Temporadas que usted siente que está viviendo prueba, lucha y que parece que no sale. Son ciclos, son temporadas. Y en esos momentos, ¿cómo se siente? Bien padre, ¿verdad? Como el apóstol Pablo, me estoy gloriando en mis debilidades y no es cierto. No es cierto. Nos sentimos mal. Leemos una cosa en la Biblia, pero está sucediendo otra cosa en nuestra vida. Leemos lo que dice la palabra, intentamos y luchamos y creemos y declaramos y hacemos cosas, pero seguimos estando ahí. Yo quiero decirte en esta tarde que solo la presencia de Dios puede cambiar eso. ¿Cuántos de ustedes han orado para que algo cambie? Yo lo que me he dado cuenta que cuando oro para que algo cambie, no cambian las cosas, pero cambia mi corazón. Y lo veo diferente. Y tengo una mejor actitud. Y aunque siga en la prueba, siga en la lucha, ya Dios cambió mi corazón y tengo fe para atravesar el proceso. Muchos de nosotros oramos para que ocurra un milagro y en ocasiones pasa, pero no es la regla general. En ocasiones suceden milagros y creemos que porque le pasó a aquel va a ser la regla también para mí, pero la mayor parte del tiempo cuando oramos, lo que Dios hace es cambiar nuestro corazón para que atravesemos el proceso. La presencia de Dios lo cambia todo. En la gloria de Dios todo es posible. En la presencia de Dios no hay imposibles. Qué curioso, porque en el antiguo pacto, cuando había pecado, el pecado había que tratarlo. Había jueces, gente designada para emitir un juicio si esa persona tenía que morir, o sea, si era un pecado de muerte o no era un pecado de muerte. Pero el pecado era tratado de esa forma. Pero en el nuevo pacto, Dios nos extiende su gracia. En el nuevo pacto Dios nos extiende su presencia. Y la forma en la que Dios trata con nosotros es a través de la presencia de Dios. Yo he entendido con los años, yo era un predicador muy tremendo. Yo era un predicador de condenación. Me gustaba predicar y condenar. Pero con el paso de los años, entendí que la presencia de Dios hace posible lo que nosotros vemos imposible. Nadie te puede cambiar. Nada te puede cambiar. Nada te puede sacar de ahí. No hay nada humano. Nada humano que te pueda sacar del estado o del ciclo en el que tú te has metido. Sea de error, de pecado, nada. Pero hay algo poderoso que sí te puede sacar. De una mentalidad nada te puede sacar. De hecho, yo he entendido que las ideas o las mentalidades erradas o equivocadas no se pueden reprender. A los demonios tú los reprendes y se van. Los demonios tú los reprendes y se sujetan. Pero cuando alguien está con un pensamiento equivocado, no puede decir pensamiento equivocado, te reprendo en el nombre de Jesús, sal de esta persona. Porque los pensamientos no son siempre demonios, no son siempre espíritus inmundos. Son formas de pensar, estructuras en nuestra mente, en nuestro corazón, que hemos adoptado y que hemos creído que así es y no son así.
Nada nos puede sacar de ahí excepto la presencia de Dios. Hubo un sacerdote en el libro de los Salmos que empezó a ver la prosperidad de los impíos y que decía, mira cómo están sus ojos, saltones, están llenos de prosperidad, de la grosura. Y estaba viéndola cómo ellos prosperaban, y él que servía a Dios, él que buscaba a Dios, que él que estaba en el templo de Dios, en el tabernáculo de Dios, él se encontraba como, se sentía que no estaba prosperando. Y él veía la prosperidad de los impíos. Pero dice que entró en el santuario. Y cuando entró en el santuario, ahí estaba la presencia de Dios. Y la presencia de Dios le hizo entender cuál era el fin de ellos. Hay cosas a lo mejor en las que tú te has encontrado afanado, pero solo la presencia de Dios puede hacerte entender lo que el regaño mío no te va a poder hacer entender. Darte de bibliazos no te va a poder hacer entender. Pero hay algo que puede cambiar tu forma de pensar. Y eso es la presencia de Dios. Cuando tú entras a la congregación de los santos y te encuentras con la presencia de Dios, eso cambia a cualquiera. Porque la función principal de un sacerdote en cada casa, en cada iglesia, en cada templo, es facilitar la presencia de Dios. Es facilitarla. Es ponerla accesible. Porque lo que hacían los fariseos era que la hacían exclusiva. Ellos decían que el pueblo estaba maldito porque no sabían la ley. Este pueblo es maldito porque no conocen la ley. Habían hecho de Dios algo exclusivo, algo para ellos nada más. Ellos sí tenían acceso a los misterios, a los secretos, a las formas, a todo lo correcto. Pero el pueblo no. Ellos eran ignorantes, no estaban calificados. Pero en la venida de Jesús, en su ministerio por la tierra, en su ministerio terrenal, Jesús puso accesible la presencia de Dios. Y esto fue lo que hicieron estos 4 amigos de este paralítico. Llevaron al paralítico a la presencia de Dios para que él pudiera ser sanado. En esta tarde yo quiero decirte que vengo como uno de esos hombres para romper algunos techos en tu mente, en tu corazón, y decirte que Dios es accesible para ti. Decirte que Dios está disponible para ti. Dijo el pastor, Dios, o no sé si fue la pastora que dijo, Dios nos ama de forma incondicional. Tú tienes que entender eso, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, y Dios es amor. ¡Aleluya! Tenemos que entender que Dios nos está amando de una forma sobrenatural, sobrehumana. No estamos entendiendo que Dios nos ama cómo es el amor de Dios, porque estamos tratando de entender ese amor basados en nuestras experiencias terrenales, basados en cómo amo o cómo he sido amado durante mi vida. Pero el amor de Dios excede todo conocimiento, y Dios te está amando en este momento. Dios te está amando. Creí que lo íbamos a cantar hace unos momentos, pero mencionaron el canto de tus ojos revelan que yo, ¿no? Nada puedo esconder, esos ojos son ojos de amor, Los ojos de Jesús cuando voltearon a ver a Pedro, después de haberlo negado, ¿cuántas veces los han negado? ¿Cuántas veces usted ha negado al Señor? Yo creo que si el apóstol Pedro estuviera predicando aquí en esta hora, usted ya no está calificado para predicar. Ese hombre negó a Jesús. No está calificado. Porque tenemos paradigmas, tenemos techos mentales. La mirada de Jesús para Pedro después de haberlo negado no fue una mirada de desprecio, de rechazo ni de odio. Fue una mirada de amor. Porque todos nos rendimos que cuando a pesar de las debilidades en la fe, de las fallas, de los errores, viene Jesús y nos mira con amor.
Y a eso no nos podemos resistir, ¿eh? No es fácil resistirse a eso. Se llama, mis amados, gracia irresistible. Nadie se puede resistir al amor del Señor. Nadie se puede resistir a la gracia del Señor. Nadie se puede resistir a la mirada de amor del Señor. No hay nadie. Pero es un asesino, no se podrá resistir. Pero es un perseguidor de la iglesia, no se puede resistir. Porque cuando Dios está mirando a alguien con amor, esa persona se rinde al amor de Dios. Y fue lo que le pasó a Saulo de Tarso, un hombre perseguidor. Yo no sé cuántos perseguían aquí a la iglesia, o por lo menos hablaba, criticaba, ahí esa iglesia, ahí no me gusta, no me cae. Y usted está aquí ahora sentado. Pero este hombre era un perseguidor de la iglesia, alguien que encarcelaba a los cristianos. Yo no sé si mató, pero un día camino a Damasco se le aparece el Señor. Y hasta ahí llegó Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo, el que escribió las cartas de Corintios y más de la mitad del Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No nos podemos resistir al amor de Dios. No nos podemos resistir a la gracia de Dios. No importa quién tú seas. No importa quién tú seas. El apóstol Pedro no era alguien no era un modelo terminado, decirlo de esa forma es mejor. No era un modelo terminado. El apóstol Pedro estaba dispuesto a matar por Jesús, pero no a morir por Jesús. Pedro era un hombre muy inconstante. Era un hombre arrebatado. Y aún todavía, después de Jesús resucitado y habiendo sido lleno del Espíritu Santo, Pedro le dio una tremenda reprensión en la carta de los Gálatas, porque no andaba conforme a la verdad. Y aún Bernabé fue arrastrado en la hipocresía de todos ellos, porque andaban revolviendo un pacto con otro pacto. Andaban queriendo judaizar y andaban practicando la circuncisión, pero cuando andaban con los gentiles era gracia, y cuando andaban con los judíos era la ley, y hacían una revoltura y andaban haciendo ahí cosas que no están bien. No era un modelo terminado el apóstol Pedro, y era un hombre de Dios, un hombre que solo la sombra de Pedro, era tanta la unción que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Yo nunca he visto una unción así, En mis 28 años sirviendo a Dios nunca he visto una unción de ese tipo. He visto muchas cosas, pero esa narrativa bíblica nunca la he visto con mis propios ojos, nunca la he visto. Que solo la sombra sanara paralíticos. Eso es algo de otro nivel. En esta tarde hay una presencia de Dios aquí fuerte. Hay una presencia de Dios que captura. Hay una presencia de Dios que inunda. Y cuando digo que inunda es como agua que lava, como agua que purifica, como agua que sana, y está disponible. La presencia de Dios está disponible para ti. La presencia de Dios está disponible para mí. Jesús está disponible para ti y para mí, y quiere sanarte, quiere liberarte, quiere perdonarte, quiere restaurarte, quiere fortalecerte, quiere que no seas un pámpano sin fruto, quiere que lleves mucho fruto, quiere sacarte de ese letargo espiritual en el que te has encontrado. A lo mejor tú solo te metiste ahí, a lo mejor el enemigo te llevó, a lo mejor las circunstancias te llevaron ahí. Eso ya no importa. Lo que importa es que el Señor en esta hora te quiere sacar de ahí. Lo que importa en esta hora es que el Señor está disponible para ti, para hacer algo en tu corazón, para hacer algo en tu familia, para hacer algo en tu matrimonio, para hacer algo en tu vida. Pónganse de pie. Yo quiero invitar al pianista, por favor. No sé si me pueden apoyar. Quiero tomar un tiempo para ministrar.
Si puede tocar en la mayor. Si de todo lo que dije te llevas algo, sería esto: Dios está disponible para mí. Siempre. Diga conmigo siempre. Diga siempre. Está disponible para mí. Hay algo en la historia del hijo pródigo. Vivió perdidamente, malgastando, despilfarrando, derrochando su fortuna. ¿Qué es lo que sucede cuando el creyente se aparta de Dios? Está malgastando la herencia de Dios. Dios le dio santidad, es su herencia. Santidad es tu herencia. Justicia es tu herencia. Gracia es tu herencia. Presencia de Dios es tu herencia. Pero cuando te apartas de Dios, estás malgastando esa herencia. Estás malgastando. Dice el pastor, estás manchando tus vestiduras. Estás manchando tus ágapes. Estás malgastando lo que Dios te heredó. Él te heredó su santidad, su justicia, su perdón, su gracia. Pero lo estás malgastando. Pero allá donde él estaba, recordó algo y dijo: ¿cuántos jornaleros había en la casa de mi padre? Y tenían abundancia de pan. En esta casa hay pan. Y yo estoy aquí pereciendo de hambre. Me levantaré y diré a mi padre, le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice, la narrativa de Jesús dice que cuando el padre vio al hijo pródigo de lejos, fue a su encuentro y lo abraza. No lo puso en disciplina por haberse apartado. No intentó corregir. Pero hay algo interesante. Sí lo volvió a empoderar. El Señor lo empoderó. Es esta actitud, es esta acción de amor del Señor la que muchas veces y todo el tiempo nos hace sentirnos como indignos. Por eso se llama gracia y favor inmerecido. No lo merecemos, pero Dios, que es tan bueno en misericordia, grande en misericordia, nos lo regaló, nos lo dio, nos dio su perdón, nos dio su gracia, nos dio la restauración, nos dio ese empoderamiento. Esa vestiduras es justicia, anillo es pacto, calzado, el calzado del evangelio, fiesta. Hay una fiesta para ti en esta hora, esperando por ti. No importa la situación en la que tú te encuentres. Me gozaba con los testimonios de los jóvenes. ¿De cuántos? 59, sí, correcto, 59. 3 de ellos se acercaron a pedir consejo. Increíble. Eso es increíble, es glorioso, es maravilloso, porque hay una presencia de Dios haciendo algo. Hay una presencia de Dios aquí en esta casa, en este momento haciendo cosas en los corazones. En este momento rompiendo esa culpa, esa indignidad, rompiendo ese vacío, porque pecado es vacío. Pecado es errar, rompiendo estructuras y diciendo solamente: ven a mis brazos, no necesitas hacer nada más, ven a mí, ven a mi presencia. Lo primero que encontró el paralítico no fue la sanidad de sus pies, lo primero que encontró el paralítico fue el perdón. Porque cuando alguien encuentra el perdón, encuentra el milagro para empezar a caminar. Y si tú vienes a Jesús, primero te vas a encontrar con su perdón que libera. Y te vas a encontrar después con el milagro que te hace caminar y avanzar en la vida. Eso es lo que está haciendo Dios en esta hora.